7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios de la revista de Opinión Democracia al asambleísta Rafael Dávila, él es de la provincia de Loja. Lo invitamos para hablar algunos temas de interés con las tareas que cumple la Asamblea Nacional, partiendo de un hecho de coyuntura: la comparecencia de la señora Fiscal General de la Nación, doctora Diana Salazar, a la Comisión de Seguridad. Parte de la reunión fue reservada. Por cierto, queremos hablar sobre esta comparecencia y el ambiente que se vive. No olvidemos que la Revolución Ciudadana tiene planteado un juicio político a quien ha dado la cara de manera valiente para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y que les ha procesado, ha llevado a la cárcel por acción de los jueces, planteado por la Fiscal General en temas importantes como metástasis, purga, plaga, entre otros. ¿Cuál fue el ambiente y cómo se recibió la comparecencia de la Fiscal General, doctora Diana Salazar? Doctor Rafael Dávila, buen día. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por la invitación para conversar esta mañana. La verdad es que la comparecencia estaba prevista desde el mes de enero. Perdón, disculpa. Salud. Estuvo prevista desde el mes de enero, se había solicitado luego de algunos incidentes, sobre todo aquello que ocurrió con TC Televisión aquel día que el país vivió con temor algunos atentados en varias partes del país. Desde ese entonces se había pedido la comparecencia en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, de la cual yo soy miembro, no solamente de la Fiscal General del Estado. Ayer ha estado la doctora Diana Salazar, pero también han estado los presidentes de la Corte Nacional de Justicia, doctor Swing, y el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román. Quien primero expuso toda su participación en los temas de seguridad fue la señora Fiscal General del Estado, y nos relató con absoluta claridad, digamos, toda la tarea que cumple la fiscal. La verdad, a mí me llamó la atención, me impresionó gratamente apreciar que no solamente es lo que el país mira de la fiscalía, ¿no? La tarea contra el crimen organizado, contra la corrupción, contra el narcotráfico. Hay un trabajo muy metódico de llevar estadísticamente el trabajo de la Fiscalía, provincia por provincia, caso por caso, cuáles casos han terminado en sentencias, cuáles están en etapa de juicio, qué tipo de crímenes, está clasificado todo, ¿no? Entonces entregó una información muy valiosa, que por ser una sesión reservada no la puedo compartir, pero yo me imagino que la fiscal le podrá también relatar a usted todo el trabajo cuantificado que está cumpliendo la Fiscalía General, las limitaciones que tiene desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Y la obligación de crear nuevas instancias especializadas en temas, por ejemplo, de flagrancia, uno de ellos, de crimen organizado, y lo ha hecho, nos ha comentado, sin solicitar, o debe haberlo solicitado, pero sin haber sentido la asignación de un presupuesto adicional. Por todo ello ha reorganizado la institución, y nosotros terminamos, la verdad, digo, muy satisfechos. Estuvimos 6 de los 9 asambleístas de la comisión ayer, y todos le hemos expresado a la fiscal nuestra enhorabuena por su trabajo, nuestra felicitación por la exposición que hizo el día de ayer, y el respaldo que ella tiene en la gran mayoría de la Asamblea Nacional, como lo tiene en la inmensa mayoría del país y del pueblo del Ecuador. Eso ella lo ha sentido también el día de ayer, porque se lo hemos dicho con absoluta franqueza, que no se distraiga por estos intentos de sabotear su trabajo, de ensuciar su trabajo, que eso es un grupo de la Asamblea, un grupo que, bueno, no es muy pequeño, pero es un grupo político, es la Revolución Ciudadana, única y exclusivamente, y quizás eso representa un sector que debe de estar alrededor del 25% del país. Creo que fuera de esa fanaticada, el 75% del pueblo del Ecuador, como seguramente esa inmensa mayoría,
también se refleja en la Asamblea Nacional nuestro respeto a la gestión que está cumpliendo, nuestro respaldo, porque los resultados son evidentes. Y por supuesto hay un grupo al que la señora fiscal le es incómoda, ¿no? Está claro, es de aquel grupo que se ha planteado como objetivo número uno, no solamente del actual periodo, creo que del anterior también, el buscar la impunidad para sus dirigentes. Esa es el punto central de su agenda y lo vemos en diferentes momentos, intentando aprovechar cualquier circunstancia. Ya ve usted como las reformas del COIP fueron contaminadas por el grupo, por la Revolución Ciudadana, que domina inadecuadamente la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional. Ellos introdujeron textos para buscar exactamente la revisión de casos, el levantamiento de la reserva en los casos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Una cosa impresentable, ¿no? Una cosa absurda, ya lo vimos. Evidentemente el juicio a la Fiscal General del Estado va en esa línea. Y si no tienen, como no van a obtener éxito en su objetivo, van a intentar, por otro lado, seguramente desprestigiar la labor de la fiscal, manchar la gestión que ha realizado, quizá buscarán desmoralizar su trabajo, pero la fiscal va a sentir también que tiene el respaldo de otro sector de la Asamblea Nacional, que somos una gran mayoría que vamos a respaldar, como se expresó el respaldo el día de ayer en su comparecencia a la Comisión de Seguridad. Usted decía en el relato de lo que ocurrió en la Comisión de Seguridad que hubo 6 de 9 miembros de esa comisión. ¿Quiénes no asistieron ayer? Bueno, ayer no estuvieron presentes los dos asambleístas de Revolución Ciudadana. Los que le cuestionan a la fiscal no asisten a la comisión. No asistieron el día de ayer, y el asambleísta Diego Matobella tampoco asistió. El resto estuvimos 6 asambleístas, incluido, por ejemplo, el asambleísta Javier Jurado, que es uno de los que ha dejado Revolución Ciudadana, es ex Revolución Ciudadana, y los 6 pudimos hacer preguntas, consultas, tanto a la señora fiscal como al presidente de la Corte Nacional de Justicia y también al presidente del Consejo de la Judicatura, que obviamente son parte importantísima en esta lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, porque el país también exige, demanda una justicia confiable, una justicia transparente, una justicia sobria, una justicia proba. Eso también está demandando, yo diría, angustiosamente el país. Es impresionante también el desprestigio y la baja calificación que tiene en el pueblo del Ecuador el sistema judicial. Y también ahí hay que trabajar con decisión. Ahora mismo el Consejo de la Judicatura tiene en sus manos este concurso para dotar de jueces, no solamente jueces, también con jueces, tener esa lista de elegibles. Y hacemos votos, creemos que ese concurso se lo debe llevar y se lo está llevando con absoluta transparencia, buscando a los mejores ecuatorianos que se puedan presentar para ser jueces, tanto nacionales como provinciales del Ecuador, que tanta falta hace para tener una justicia honesta y correcta. Y en ese sentido, ¿hubo satisfacción frente a la realidad que vivimos en materia de la administración de justicia, las tareas que cumple la fiscal general? ¿Hubo satisfacción de los informes que permitan graficar lo que está viviendo el Ecuador? En la exposición de la Fiscalía, sí, yo diría que definitivamente el único tema que nos queda con preocupación, y lo hemos expresado, es naturalmente lo que el país vive, ¿no? La crisis económica, quizás las dificultades para dotar de un mayor presupuesto a la Fiscalía General del Estado. Nos ha explicado el número de casos que tiene en sus manos cada fiscal del país, y claro, es un número impresionante, ¿no? Ahí hace falta muchos más fiscales, hace falta. Hemos insistido en consultarle sobre los niveles de protección que ella siente que tienen los fiscales del país, porque usted compartirá conmigo esa angustia que vivimos también, ese drama hace pocos meses, cuando fue asesinado un fiscal
destacado del país, que estaba justamente tratando uno de los temas graves de delincuencia organizada, y lamentablemente fue asesinado. Y eso también tenemos que velar porque eso no vuelva a ocurrir, y tenemos que exigir al Ministerio del Interior, porque ahí corresponde que dote de la debida seguridad a los fiscales honestos que tiene el país, a jueces también honestos que sin duda tiene el Ecuador, para que puedan hacer su trabajo respaldados por el nivel de seguridad que le brinda el Estado ecuatoriano y que tiene que brindarle el Estado ecuatoriano para que puedan cumplir correctamente, sin temores, sin preocupaciones mayores, esa difícil tarea que es enfrentar, sentenciar, juzgar, investigar a los actores del crimen organizado en el Ecuador. Ese es un tema que ahí sin duda queda preocupación, la necesidad, ojalá el país pueda ir reconformando su realidad económica, pueda ir, yo diría, saliendo de esta crisis profunda que le impide al Estado también dotar de recursos a aquellos sectores que requieren urgentemente. La Fiscalía necesita más recursos, como lo necesita la justicia, porque el crecimiento del crimen organizado, el crecimiento de la delincuencia, de la corrupción, realmente es alarmante en el país. Y enfrentar aquello también demanda de logística, de recursos humanos, materiales. Y ese es un tema en los cuales la Asamblea tiene que seguir haciendo esfuerzos porque convalezca la economía del país y podamos tener una fiscalía, una justicia más fortalecida, más eficiente por tener los recursos que necesita. Asambleísta Rafael Dávila, más allá de la obligación constitucional que tienen de la legislación y la fiscalización, ¿cuál sería el ambiente para llegar al juicio político que se estima sería en junio contra la fiscal general? Bueno, la verdad es que los grupos políticos más numerosos de la Asamblea Nacional, llámese ADN, Partido Social Cristiano, la propia Construye, ¿no? Todos ellos han expresado, y el sector de independientes, nosotros tenemos un acuerdo parlamentario por el Ecuador, que somos 9 asambleístas, hemos expresado con absoluta claridad, públicamente, el respaldo que tendrá la fiscal general del Estado en el caso de que el juicio político llegue al Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que fue un error haber dado paso a ese juicio. Nunca se debió dar paso. Era parte del acuerdo político que había en ese entonces. Seguramente tanto el Partido Social Cristiano como ADN tenían que darle ese caramelito, por decirlo de alguna manera, al correísmo, que era parte de sus aliados, entregarle ese objetivo del correísmo de que se inicie el juicio político como parte de ese acuerdo. Creo que esa parte lo cumplieron por ese compromiso. Pero luego hemos escuchado que pública y claramente han señalado al Ecuador, tanto el Partido Social Cristiano como ADN, que ellos respaldan la gestión de la fiscal general del Estado, que ellos no aprobarán la censura y destitución de la fiscal. Lo han dicho de manera reiterada, creo que están diciendo la verdad. Y mi percepción, mi proyección es que la fiscal general del Estado, si es que llega a estar en el Pleno de la Asamblea Nacional, saldrá ampliamente triunfante. Será una presentación exitosa y creo que le dirá al país, a través de la Asamblea Nacional, con absoluta claridad, su función clara, contundente y numéricamente expresada además. Y ya lo hizo en algún momento cuando compareció a la Asamblea Nacional, Miguel, a brindar su rendición de cuentas. Yo recuerdo que ya la fiscal también nos informó que de ninguna manera ha existido una acción selectiva, como aduce el correísmo. Ella nos expuso todo el avance que tenía, por ejemplo, el caso, creo que se llama... ¿INAPAPERS? Sí, se llamaba INAPAPERS, creo que le cambió de nombre. Caso ¿no? Encuentro, hay sí, otros. El caso Encuentro, León de Troya. Ella fue expresando todo el avance que tiene cada uno de esos casos. Están en investigación. ¿No? Así es, algunos ya se ha pedido incluso fecha para audiencia de formulación de cargos, que es el caso INAPAPERS o ex INAPAPERS.
Y eso seguramente ella lo va a expresar, que de ninguna manera ha existido una acción selectiva, como se quiere posicionar ese relato, que es alejado de la verdad, pero lo hacen justamente para desprestigiar, para intentar desprestigiar la gestión que está cumpliendo la Fiscalía General del Estado. Entonces, mi cálculo es que el rechazo a la moción de censura será amplio y contundente en el seno de la Asamblea Nacional en los próximos meses, de llegar el caso a esas instancias. Rafael ha dicho los pronunciamientos de partidos como el Social Cristiano, ADN del gobierno, y Construye también ha dicho que no se prestará para esto, pero hay otros sectores como independientes. ¿Tienen claro el panorama frente al juicio a la fiscal general? Digamos que ahora hay dos sectores, ¿no? Si usted quiere llamar independientes, porque el uno es el que desde el primer día, así llegamos a la Asamblea Nacional. Algunos hemos llegado por la alianza Actuemos, que apoyamos la candidatura de Otto Sonnenholzer, y que se han unido a este grupo algunos asambleístas de movimientos locales. El caso del exprefecto de Pastaza, Jaime Guevara, el caso del exprefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, colegas míos cuando fui prefecto, el caso del propio expresidente Lucio Gutiérrez, ¿no? Y en nuestro grupo hay absoluta unanimidad, ¿no? En el sentido de que ese juicio no procede. De modo que del grupo nuestro usted puede tener, y el país, absoluta tranquilidad y certeza. Hay otro grupo de asambleístas que, digamos, han venido saliendo de los grupos originales con los que llegaron a la Asamblea Nacional, ¿no? Hay 3 asambleístas que salieron de la Revolución Ciudadana, hay 2 asambleístas que han salido del Partido Social Cristiano, hay, me parece que 7 asambleístas que proceden de Construye, ¿no? Que son gente buena. Este es un grupo, incluso hubo ya una reubicación en cuanto a las curules en la Asamblea. Este es un grupo que yo estimo, creo que algunos de ellos están ya incorporados a la bancada de ADN, algunos de ellos. Y ellos también les he escuchado que están claramente en contra del juicio político a la fiscal general del Estado. Habría que ver Pachacuti, ¿no? Porque Pachacuti ha estado votando todos estos meses de manera muy cercana al correísmo. Son 5 asambleístas de Pachacuti que en casi todos los temas han votado de manera conjunta. No he escuchado yo un pronunciamiento de ese sector, que son 5 asambleístas, ¿no? Habría que consultarlo. Y hay 2 asambleístas adicionales que son de esta alianza que se denominó Claro que se puede, que respaldaron la candidatura presidencial de Yacu Pérez. Ahí están 2. Que han tenido una actitud muy correcta, digámoslo así, ¿no? Pensaría que de parte de ellos no va a existir cuestionamiento a la fiscal general del Estado. Es mi percepción. De modo que hoy el correísmo tiene 48 votos que no le alcanza, ni de lejos, para buscar una censura o obtener una censura a la fiscal general del Estado. Claro, necesitarían 22 votos. Necesitarían al menos 22 votos, correcto. Entonces, no parecería que existen esos votos. El tema que está avanzando en la Comisión de Fiscalización, entiendo que en algún momento llegará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, pero está claro que se va a volver a expresar el rechazo a esta pretensión de revolución ciudadana. Y a propósito de esta descripción de cómo están los bloques legislativos, se ha mencionado la posibilidad de emprender procesos para sancionar a los que han dejado sus bloques. ¿Qué piensa usted? Mire, ese es un tema que tiene siempre 2 aristas, ¿no? Siempre. Y eso ha sido toda la vida. Hay momentos en que el alejarse del bloque original es un acto de ética. Es un acto de defender el interés nacional. Porque si uno ve que el bloque con el que uno llegó, el bloque que originalmente uno fue electo, pero si uno ve que ese bloque se está desviando del interés nacional, se está desviando de una conducta transparente,
de una conducta ética, pues el alejarse es eso, es un acto correcto. Hay otros casos también, por supuesto, en que el alejarse puede ser la consecuencia de alguna oferta tentadora. Normalmente puede ser del gobierno de turno, del oficialismo, que quiere incrementar sus bancadas y puede buscar nuevos aliados, quizá ofreciendo puestos o alguna prebenda. Eso no está bien, eso está mal. Entonces, pero hay las dos situaciones. Entonces no se puede juzgar los dos casos con la misma vara. Y uno tiene que aprender a discernir cuál es el origen de ese distanciamiento. Por supuesto, a los grupos más grandes les va a interesar, porque quieren castigar a quienes no cumplen sus consignas. Pero yo pienso que el castigo, en mi opinión, es que debe proceder del país, del pueblo que eligió a ese asambleísta, y debe mirar con claridad cuál es la motivación para que él haya dejado el bloque con el cual fue electo. En la Asamblea Nacional, mi posición es que eso no puede tener un tratamiento a rajatabla, y una sanción, un castigo, no sería correcto, porque no todos los casos son iguales y no podemos juzgar a todos los asambleístas que han tomado esa decisión de la misma manera. En muchos casos eso es un acto correcto. Entonces, pero ¿por qué tiene que someterse un legislador al dictamen o dictadura de un bloque? Sin razonamiento, si no hay que votar porque hay que votar, porque dice el líder. Correcto, exactamente. Uno no puede llegar sometido a cumplir órdenes que en muchos casos pueden ser inadecuadas, que en muchos casos pueden ser atentatorias al interés nacional, ¿no? Y hay que dejar que cada asambleísta, en función a la representación que ostenta, a la responsabilidad que tiene con sus electores, responda a sus electores. Y también es un acto de madurez política del país, porque el pueblo de alguna provincia del país tiene que observar y mirar a ese asambleísta que lo eligió por el partido X, se alejó de ese partido. ¿Ese es un acto correcto o es un acto incorrecto? Que lo juzgue el pueblo que lo eligió, porque normalmente en las provincias va a saber si ese asambleísta recibió alguna prebenda a cambio de tomar esa decisión. Y ahí es cuando tiene que venir la sanción, una sanción política de quienes son sus representados. Pero también ese pueblo tiene que aplaudir cuando el distanciamiento o el alejamiento de un asambleísta del bloque original es un acto correcto, porque no se está sometiendo a órdenes de sus líderes que pueden ser antiéticas, pueden ser órdenes deshonestas que buscan un interés personal, que buscan un interés particular, que pueden buscar impunidad, y no es sensato, no es correcto que la asambleísta se someta a esas disposiciones. Eso está claro. Y por eso le reitero, mi posición es que no debe haber una reforma legal que plantee una sanción en estos casos, porque no todos los casos son iguales y no podemos sancionar a aquellos que adoptan esta decisión por razones éticas. ¿Y esa pretendida reforma está en marcha o ha sido solo anuncios? No, sí, entiendo que hay una propuesta planteada por los partidos más grandes, ¿no? Básicamente he escuchado esa intención. Que han sido los más afectados. Que hoy han sido los afectados, sí. He escuchado del Partido Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano. ADN, quizás pensando en su futuro, podría eventualmente respaldar, pero en principio no hay respaldo de ADN para esa propuesta. Y parecería que, bueno, todavía tiene que seguir un camino, ¿no? Todavía tiene que seguir un camino al interior de la comisión y veamos qué ocurre. Pero parecería que no hay los votos suficientes para pasar esa reforma. Y además se va a pegar ya el proceso electoral próximamente, entonces... Vamos a entrar en esta onda eso. electoral, ¿no? Vamos a entrar en esta etapa ya preelectoral donde cada grupo va a buscar también su interés electoral, ¿no? Que puede ser legítimo, y eso va a incidir en muchas de las decisiones que tomen los asambleístas y que tome la Asamblea Nacional en los próximos meses, sin lugar a dudas.
Pero vamos a respaldar a aquellos asambleístas que hoy han tomado esa decisión justamente para evitar ser sometidos a un régimen que uno diría disciplinario, a un régimen que yo diría esclavizante, ¿no? Porque no puede llegar un asambleísta tampoco a la Asamblea Nacional en esos términos. Claro, a ciegas, alzar la mano, nada más. Eso, el levantamanos, el borreguismo, eso no puede ser apoyado al interior de la Asamblea Nacional. Tiene que cada asambleísta tener la libertad y la capacidad para discernir con sabiduría en qué momentos mantiene una línea orgánica con su bloque, pero en qué momentos esa línea no es la correcta. Y eso es parte del comportamiento humano, ¿no? y de la actitud correcta de un representante del pueblo que le ha llevado a esa curula. Así que no debería tener respaldo aquella pretensión. Claro, llegan a la Asamblea se dice, para legislar y fiscalizar en función del país. Además, dependen de un mandato popular expresado en las urnas y no de un cacique o de un líder que les somete a sus legisladores. Y muchas veces se disfraza, ¿no? Se dice, tal asambleísta fue electo con un plan de trabajo, ¿no? Fue electo por una línea ideológica, ¿no? Y se quiere disfrazar con esos argumentos adecuados, pero se disfraza otras intenciones. Porque en el plan de trabajo, de ninguna manera se han atrevido a poner que van a buscar, por ejemplo, la impunidad de sus dirigentes políticos. Eso no consta en su plan de trabajo. Pero sí exigen adentro que voten así. Sí exigen adentro. Entonces, se puede disfrazar de consistencia ideológica, de disciplina partidista, de apego a un plan de trabajo. Se puede querer disfrazar esa orden que entrega un líder, un caudillo en un partido. Pero esto no siempre es así, ¿no? Esto de ninguna manera, con frecuencia, no es así. Y es el deseo de mantener sometidos a un grupo de asambleístas dentro de un bloque legislativo, aun cuando las intenciones o los objetivos de ese grupo sean contrarios al interés del país. De modo que no debería de ninguna manera ser sancionado un asambleísta. La Asamblea tiene instancias de sanción cuando hay argumentos sólidos para hacerlo. Hay instancias en la Asamblea e incluso en la justicia. Claro. Si es que entramos en actos irregulares. Claro, y incluso en lo político, con el pueblo que observa a sus representantes. Y esos son los casos que el país tiene que mirar también con claridad. Claro, hay casos que se ventilan en el debido proceso, como la sanción a la asambleísta de Revolución Ciudadana, Mónica Palacios. Por ejemplo, hay ese caso. Supuesto acoso. Han habido otros. En su momento recuerdo que fue sancionado el asambleísta Diego Ordóñez, por ejemplo. Claro. También en la justicia había este asambleísta, no recuerdo, creo que de Pachacuti, que fue encausado por intento de violación, me parece. Pedro Calo. Fue a la cárcel. Hay casos así, que han llegado a ser por la fiscalía. Flagrancia, ¿no? Hay otros casos que están sancionados por la Contraloría. Ahora mismo hay un caso de un asambleísta que fue retirado de la Asamblea Nacional porque la Contraloría ha emitido, entiendo, glosas que tienen ya en la última instancia. Claro, han sido confirmadas. Y que el Ministerio de Trabajo retiró la habilidad para ocupar un cargo público. Ahora mismo hay un caso de un asambleísta en esa situación. Entonces hay instancias que permiten sancionar si algún asambleísta ha cometido algún acto irregular. De modo que no requeriría una sanción en la Asamblea Nacional, porque, repito, y lo vamos a reiterar, eso no siempre es un acto de ética, el separarse de un bloque legislativo, de una bancada parlamentaria con la cual uno fue electo. Bien, muchas gracias por la presencia en la revista de Opinión Democracia, el señor asambleísta de Loja, Rafael Dávila. Muy amable, Rafael. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. A la orden de siempre, buenos días. 7:50 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre el Comité de Optimización Energética que ha sido creado a propósito del tema de los derivados del petróleo. Dos invitados de inmediato. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para